Bienvenidos a este fascinante viaje al mundo de las plantas carnívoras. En este emocionante video, exploraremos un reino vegetal único y misterioso, donde las plantas no solo obtienen nutrientes del suelo, sino que cazan activamente su alimento. Prepárense para descubrir una variedad asombrosa de estrategias depredadoras que estas maravillas verdes han desarrollado a lo largo de la evolución. Desde las trampas pegajosas hasta las mandíbulas mortales, cada tipo de planta carnívora tiene su propia manera ingeniosa de asegurar su sustento. Así que, sumérgete con nosotros en el intrigante mundo de las plantas carnívoras y descubre los secretos detrás de estas depredadoras botánicas. Mi nombre es Gustavo Zapata. La profesión mía como tal, estudié informática, pero me dedico a la parte de metrología, calibración de equipos de laboratorio. Pero el hobby que siempre me ha apasionado ha sido el cultivo de plantas. O sea, eso siempre me ha apasionado bastante tiempo. Y como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. O sea, trabajo en una cosa, pero me gusta la parte pues, de las plantas. Normalmente en el transcurso de las ferias de las flores y en el jardín botánico han vendido planticas carnívoras. Así empecé yo hace mucho tiempo. La primera plantica la conseguí allá en el jardín botánico. Pero entonces, como trabajo en la parte de metrología, la parte de laboratorio se me dio muy bien. ¿Qué ocurre? Que me di cuenta que para reproducir este tipo de plantas se necesita la parte del in vitro. Entonces, como se me dio facilidad, empecé como a investigar toda la cuestión cómo reproducir las planticas carnívoras, después de que compré la primera allá en el jardín botánico. Con el tiempo y gracias al internet se me pudo encontrar mucha información y gracias a mi trabajo en la parte de calibración de equipos de laboratorio pudimos implementar la reproducción in vitro como tal. Este proceso lo empezamos aproximadamente hace unos 10 años y hasta ahora hemos ido desarrollando. Son plantas muy lentas y de a poco hemos como crecido un poquito la planta de producción. Este proyecto es más que todo a largo plazo. En este momento pues salen algunas plantas, se comercializan algunas, pero realmente no es en forma de comercialización. Es más de reproducción en el momento. A futuro sería como llegar a montar de pronto un tipo de empresa con este tipo de plantas. El cultivar insectívoras ha sido un proceso de mucha investigación, paciencia, dedicación y muchas veces complicado. Pues hay plantas que por diferentes circunstancias mueren durante su crecimiento. Algunas especies pueden tardar hasta 7 años para desarrollarse y llegar a un estado adulto. Ahora, ¿por qué se les llaman plantas insectívoras? Son plantas que por su fisiología como tal y que crecen en lugares de suelos muy pobres. Crecen en lugares donde el suelo no tiene bastantes nutrientes, o son muy agrestes, o es muy complicada la toma de nutrientes como una planta normal. Han evolucionado de forma tal que capturan presas para suplir esa necesidad como ese déficit de alimentación. Normalmente crecen en lugares muy pantanosos, donde el nitrógeno es demasiado bajo. ¿Qué ocurre con ellas? Muchas han evolucionado, como las droseras, como las Venus. Por las raíces absorben más que todo humedad, pero por las trampas es que absorben los nutrientes. Digamos que prácticamente las llamamos carnívoras, pero no son tan exactamente carnívoras, son plantas insectívoras. Se le ha dado el nombre de carnívoras porque muchas veces en sus trampas se han encontrado ranitas, lagartijas, o como en el caso de algunas nepentes, que son grandes allá en Indonesia, se han encontrado hasta pequeños roedores, ratas, marsupiales. Entonces se les llama carnívoras por ese tipo de presas que han capturado, pero realmente son más plantas insectívoras. Para que una planta sea catalogada como insectívora debe cumplir con las siguientes características: atraer a su presa, capturarla y posteriormente digerirla. Una planta insectívora, el tiempo de duración máximo
Por mi experiencia, yo las he tenido por más de 10 años sin ningún problema. En literatura, por ejemplo, una Venus atrapamoscas, se puede hablar de más de 30 años gente que las ha cultivado. Digamos en nepentes, por ejemplo, una nepentes puede tener hasta 30, 40, 50 años. Si vamos a mirar, por ejemplo, se dice ya por investigaciones que las nepentes, como la nepentes raya, que es una nepentes de la que más crece, que un solo jarro puede almacenar tranquilamente 4 litros de líquido. Para desarrollarse un jarro en su totalidad puede demorar hasta 50 años. Son quizás muchos los cuentos fantasiosos y las mentiras que por desconocimiento se han creado acerca de las plantas insectívoras. Normalmente nos la han vendido mucho, digamos que en las películas. A veces la gente pregunta, esa planta me muerde, esa planta me arranca el pedazo, me saca sangre. Pero no, realmente la planta llama mucho la atención, es por lo exótico. ¿Qué ocurre con la planta carnívora como tal o la planta insectívora? La que más ha llamado la atención es la que llamamos la Venus atrapamoscas o Dionaea muscipula, que es el nombre científico. Normalmente se ha popularizado mucho a través también de los videojuegos como Mario Bros. Normalmente recordamos la plantica que salía de los tubitos y cerraba las boquitas. Es muy similar a ella, es la que tiene los dientecitos y es la que más llama. ¿Qué ocurre con esta planta? Es más de tipo, digamos, decorativo. Tú la utilizas porque es una planta exótica, tipo una orquídea, tipo de pronto un bonsái o una de estas suculentas. Pero son plantas demasiado raras, que como el cultivo es tan lento y tan demorado, muchas veces no la ves en los viveros ni en este tipo de lugares. Ocurre algo muy particular con las plantas insectívoras. Muchas veces la persona cree que solo hay una variedad. Tú encuentras una y te das cuenta que es un mundo muy grande y entonces ya quieres empezar a coleccionar. De pronto conociste la Venus atrapamoscas, pero ya quieres una drosera, ya quieres una nepentes y te das cuenta que en droseras hay infinidad de droseras, hay infinidad de Venus atrapamoscas, hay infinidad de nepentes, entonces te llenas a una colección y te vuelve un hobby. Ahora vamos a conocer un poco acerca de este fascinante mundo de las plantas insectívoras, quizás así ustedes también puedan quedar atrapados como lo ha hecho Gustavo. Comencemos por la más famosa, la Venus atrapamoscas. De estas hay distintos cultivares. Ventaja de, digamos, características de la Venus atrapamoscas tiene 2 lóbulos, que son estas 2 partes de la trampa, y funciona como una trampita de oso. Normalmente cuando llega un insecto, ella tiene acá como 3 filamentos que se llaman triggers o gatillos. Cuando el insecto toca esos gatillos en el lapso de más o menos, digamos, 10, 15 segundos, si lo toca 2 veces, se cierra la trampa. Porque ese tipo de mecanismo, digamos que cayó una gota de lluvia, se activó uno de los gatillos, pero no volvió a activarse a los 10, 15 segundos, la planta no reacciona, porque dice, no es una presa la que está llegando. Este tipo de planta crece en forma de roseta, va sacando casi que una hojita y va en forma circular. Va creciendo así en forma, va a circular. Muchas veces cuando la planta ya es muy vieja en una misma maceta, se tiende a desplazar hacia un lado, por el mismo tipo de crecimiento, va creciendo como en forma de roseta. Esta especie en particular requiere de mucho sol, lo cual beneficia el desarrollo y la intensidad de su color. Es inapropiado jugar con sus trampas, pues gastan mucha energía al buscar cerrarse rápidamente, lo ideal es que lo hagan para atrapar una presa. Es importante tener presente que cada trampa funciona en un promedio de 3 a 4 veces, luego muere. Cuando la boquita se cierra, dura aproximadamente entre, digamos, 8 a 10 días, cuando se cierra con una presa. Si no capturó presa, al otro día vuelve y abre. Después de abrir va a quedar, digamos que el excedente del insecto. Lo ideal es no tratar de quitar ese insecto porque volvería y se activaría la trampa y ya la estamos desgastando aún más.
Este tipo de planta tiene bastantes cultivares, hay unos que crecen bastantes, se pueden reproducir por esqueje, por semilla y por la parte in vitro. Es el turno para otra planta, la drosera. Rocío de sol, cuyo mecanismo para enganchar la presa es bastante curioso. La drosera se le dice así normalmente porque quiere decir rocío de sol. ¿Qué es drosera? Pelos pegajosos. ¿Cuál es la característica de esta planta? Que la espeguita, que se llama mucílago, atrae el insecto y él se queda pegado. Normalmente cuando uno le coloca el dedo, tiende como a quedarse pegado. Si fuera un insecto, también se quedaría pegado. Característica de la drosera, que el insecto cuando queda pegado, mientras más se mueva, tiende antes a soltarle más mucílago para atraparlo. La drosera no es tan activa como la Venus, pero también tiene cierto movimiento. Cuando un insecto cae puede demorar 1 o 2 días y va envolviendo el insecto. Entonces tenemos Venus atrapamoscas y tenemos drosera. Entonces estas son droseras, tenemos Drosera vinata, Drosera spatulata, Drosera madagascarensis, Drosera capensis. Ventajas de la drosera, se reproducen muy fácil por semilla. ¿Por qué? Tienen una gran ventaja con respecto a la Venus atrapamoscas. Sacan un tallo floral como este, es un tallito floral. Ventaja de este tallito floral es que se autopoliniza. O sea, se abre la flor, se cierra la flor y automáticamente tenemos semillas. Entonces, al ser autopolinizable, cualquiera que tenga la planta en buenas condiciones, después de que le florezca, automáticamente va a tener semillas totalmente viables. Otra gran ventaja de cultivar droseras es su rápido crecimiento, ya que en 2 años se obtiene una planta adulta. Esto la convierte en una opción económica que ocupa casi el 70% del mercado de las plantas insectívoras. Ya de otro tipo de planta puede ser la que llamamos la sarracenia. La sarracenia es una planta que es mucho más grande, son estas. Ventajas de la sarracenia, son plantas que te aguantan intemperie y crecen bastante, pueden llegar a coger hasta 70 centímetros de alto. Por ejemplo, esta se llama sarracenia leucófila, que esta es del tipo de trampa. ¿Cómo atrae esta planta? Aquí cae el insecto, se arrima, normalmente se va quedando como dormidito con el néctar, cae dentro del tubo y ya es digerido el insecto como tal. Hay varios tipos de sarracenias, por ejemplo acá hay unas sarracenias que son pequeñas, pero estas sarracenias para estar de este tamaño pueden estar demorando en promedio 6-7 años. ¿Cómo se reproduce la sarracenia? Muy fácil. Cuando ellas están adultas se crean, digamos que un bosquecito de sarracenias y ustedes las pueden separar. Se les separa desde la misma raíz, se separan por gajitos y se siembran los gajitos. Los jarros normalmente cuando ya están muy viejos se van secando por etapas. Uno más viejo, más viejo, más viejo, hasta que se van secando hasta abajo. Ya cuando está muy seco uno opta por cortarlos, como se puede ver acá, están cortados los tallitos. Uno corta ya lo seco como por cuestión de estética. Esta especie es nativa de Norteamérica donde las temperaturas son templadas. Un dato interesante es que la boca de esta planta puede llegar a medir entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Este es otro tipo de sarracenia, se llama sarracenia purpúrea, está pequeña y está bastante característica la forma del jarro. ¿Por qué el insecto no es capaz de salir después de que cae dentro del jarro? Normalmente acá se ven como unos pelitos que van hacia abajo, son unos pelitos hacia abajo. Esos pelitos hacen que cuando el insecto caiga abajo y trate de subir, no, se resbala y no es capaz ya de salir de la trampa como tal. Entonces la sarracenia, digamos para mí, no es tan llamativa como la Venus atrapamoscas porque se cierra la boca, pero es la que más moscas atrapa. Tú puedes tener una sarracenia y en un tubo de estos te pueden caer aproximadamente
5, 6, 7 moscas en un día. En la Venus atrapamoscas te cae una mosca y se demora 8 días en volver a abrir la trampa. La otra variedad es la nepenthes, que es la que da jarros en las hojas, o normalmente llamado jarra de mono. Hay muchos tipos de nepenthes, o sea, varían del tipo de jarra, el tipo de trampa, como tal la forma. ¿Qué es lo exótico? Esta parte, digamos que las nepenthes, la forma de trampa, es más, la palabra nepenthes viene de la palabra que dice sin dolor. Digamos que esto es como una especie de estomaguito. Ella genera un ácido acá dentro del jarroncito, el insecto cae abajo y es disuelto por ese tipo de ácido. Estas no son trampas activas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando cae el insecto se cerrará la tapita. No, la tapita no se cierra. Se encuentran distribuidas en países como Indonesia, Malasia y las Filipinas. Existen aproximadamente 80 especies además de variedades e híbridos de origen natural. Se dividen en especies de tierras bajas y de tierras altas o montañas. Por ejemplo, esta es una que se llama rock and clay. Es una planta bastante exótica y es muy rara de tener en los cultivos. Hay otra que es esta, que es la nepenthes jamata. Esta aún está pequeña, crece mucho más. Características que tiene unos dientecitos muy particulares acá en la forma del jarrito. Son de las más raritas, más exóticas. Hay otras más comunes, como es por ejemplo esta pequeña de fulgencoto, es de las más normalitas que se pueden propagar. Se propagan por esqueje, se puede cortar de un tallo largo, se pueden ir cortando y se van sembrando los esquejecitos y van brotando plantitas nuevas. Características muy particulares de la nepenthes, aun siendo plantas pequeñas, dan jarritos. Acá se puede ver una planta bastante pequeña y tiene jarritos ya diminutos. Entonces, la forma más fácil de propagar la nepenthes es por esqueje. Lo que pasa es que muchas tienen, pues como le digo, es complicado la lentitud con que se dan. Y hay dos características también muy primordiales, que hay nepenthes de tierras altas, tierras medias y tierras bajas. ¿Qué quiere decir esto? Hay nepenthes de tierra caliente, de clima templado y de clima frío. Normalmente las más bonitas son las de tierras altas. Digamos que esta rock and clay necesita noches frías de 12 grados, 10 grados y que las temperaturas en promedio durante el día no suban mucho. Si yo me llevara este tipo de planta para tierra caliente, se pondría muy fea, no se desarrollaría. Entonces normalmente el tipo de nepenthes que yo quiero cultivar o que yo quiero tener en mi colección, debo buscarlas muy acorde al tipo de clima que yo voy a manejar. Hay otra planta que es muy rarita, que es la Cephalotus. Estas Cephalotus se dan en Australia. Son muy particulares por la forma del jarro. Es muy similar a la nepenthes, pero es una planta, digamos, que crece más bien rastrera y da normalmente en el jarro. También se generan unos ácidos y atraen los insecticos. Es muy particular, cuando la planta tiene de pronto, hay mucho calor, la tapita tiende a cerrarse para proteger la humedad de acá del jarro, para que no pierda humedad el jarro. Hay otra planta demasiado exótica, que es la que llaman cobra lily o darlingtonia. Este tipo de planta es bastante rara, le llaman la cobra. Si la pueden observar, llega a crecer mucho más tipo sarracenia. Aquí se forma la parte de la trampa, pero normalmente tiene como una especie de lengua, que es la que llaman pues la lengua bífida, como la de una cobra. Ella llama darlingtonia. Problemas de esta plantica que necesita las raíces demasiado frías. Es muy rarita y es muy exótica y le gusta más los climas fríos. Lo que son nepenthes jamata,
las heliánforas, la darlingtonia, no son plantas para principiantes. Se recomienda para principiantes normalmente la drosera. Se tiene una drosera y le florece y la mantiene en buen estado, se puede decir que ya puede arriesgarse a tener una Venus atrapamoscas. Recordemos que la drosera son las de pelitos pegajosos, son las más comunes. Es la planta del principiante porque, digamos, es la que se consigue más económica en el mercado y usted mismo es capaz de propagarla, no tiene ningún problema, la pones a que crezca, sacas la semilla y la seguís propagando. Ya un poquito más exigente la Venus atrapamoscas porque requiere más sol y ya los cuidados con la cuestión digamos que de las trampas. No se debe jugar con las trampas y requiere un poquito más de sol. Podemos llegar a la gran conclusión que las plantas insectívoras no son plantas difíciles de cultivar, siempre y cuando manejemos los tips básicos. Recordemos que el sustrato peat moss o turba no debe ser de coco para Venus atrapamoscas, turba de coco solo para nepentes. Digamos, matera de barro no es lo ideal, se recomienda matero plástico, nada de abonos, riego por encharcamiento o bandeja. Tenemos cuatro grupos importantes que son las Venus atrapamoscas, tenemos las sarracenias, tenemos las droseras y tenemos las nepentes. Son plantas bastante raritas, no se consiguen muy fácil en los viveros, por lo que lo ideal es que la persona que de pronto llegue a adquirir una la cuide lo más responsable posible, porque son plantas que, como pudimos observar, demoran hasta 5 o 6 años para tener un crecimiento, digamos, que aceptable para estar, digamos, como una pequeña mascota dentro de nuestros hogares. Los invitamos de todas formas que sigan investigando un poquito más acerca de las plantas insectívoras, ya que este espacio no es lo suficiente para ahondar en este magnífico mundo, donde estas plantas cautivadoras realmente son prácticamente un hobby indescriptible. Tú consigues una y quieres seguir consiguiendo más. No son peligrosas para los niños ni para las mascotas. Hay mucha información, los invitamos a que sigan consultando sobre ellas.